síntomas y de características que a diario recibimos son de gran importancia. ¿Y cuáles serían esas personas que realmente empiezan a comprender mejor esta dinámica y por ende a disminuir el riesgo que se podría llegar a presentar? Ténganlo ustedes muy en cuenta acá, ¿verdad? ¿Qué tan confiable es realmente una persona que habla con ustedes a diario? ¿Qué tan confiable es una persona que empieza a conocerse con ustedes? ¿Qué tan confiable? ¿Qué tanta confiabilidad puedo tener en esa persona que acabo de conocer, que acabo de estrechar la mano y que me acaba de hacer una propuesta? Uno podría llegar a determinar qué tan confiable es y a partir de qué variables o de qué características podría uno empezar a determinar que realmente la persona es confiable o no lo es. Vamos a un ejemplo muy práctico de la vida diaria. Cuando yo le digo a las personas, vamos a aprender a mentir, entre comillas, me llegan muchas solicitudes de las personas que quieren aprender a mentir. Y uno ya empieza a decir, entonces existen intenciones en el ser humano de mentir y engañar, ya sea con una intención muy marcada de generar daño o simplemente por generar una apariencia y una deseabilidad social mucho más positiva, es decir, de que me vean de una manera mucho más agradable de lo que realmente soy, de una manera más eficiente de lo que realmente soy, o sea, una distorsión de esas características de realidad que le son propias a esa persona. Y esa distorsión lleva a que los demás, es decir, con el que estoy hablando en un momento determinado, tome decisiones inadecuadas, dado que no tiene esa habilidad o no la ha desarrollado de identificar esas características que podrían alertarme en un momento puntual de que esa persona no es tan confiable como aparentemente su discurso lo quiere sugerir. ¿Es eso claro hasta ahí? Ustedes van meditándolo y vamos mirando todo este tema de la mentira, el engaño, la emoción, cómo se van entrelazando y esa necesidad sentida realmente de empezar a comprender todos estos aspectos de la vida diaria. Las personas con las que interactuamos a diario tienen una necesidad de aparentar una situación en particular. Muy pocas personas son transparentes o honestas en su totalidad. Y bajo esta situación y estas características debemos entender que cuando asumimos procesos de seguridad y administramos seguridad en todas las diferentes dimensiones que esta entraña, pues realmente es necesario que hagamos un filtro que pase por una atención supremamente centrada de cada uno de nosotros, pero que esa atención esté mediada por un proceso de capacitación. Es decir, que sepamos cómo manejar una entrevista, así sea formal o informal, que sepamos qué variables estudiar o qué características estudiar de las personas con las cuales estamos interactuando, pero específicamente que conozcamos cuál es la dinámica que siguen esas características y cuál es el riesgo que representa esa persona de acuerdo a su discurso, de acuerdo a su lenguaje corporal, emocional, de acuerdo al contexto en el cual me lo dice, y determinar la probabilidad de que ocurra algo que realmente sea, digamos que de difícil manejo en nuestra empresa o para nosotros como seres humanos propiamente dicho. Así bien las cosas, uno empieza a mirar que existen todos unos modelos científicos que podemos ajustar a las necesidades particulares de cada uno de nosotros, que están basados en el riesgo, como esa probabilidad de que un acontecimiento no deseable aparezca. Es decir, que todos los días nosotros asumimos un riesgo y nosotros mismos somos un riesgo para los demás. No obstante, uno podría administrar el riesgo, no solamente controlar el riesgo, que es lo que desafortunadamente se hace en general, y es el hecho de que reaccionamos frente a las situaciones complejas que se nos presentan. Pero lo que yo les propongo hoy en día es que empecemos a prevenir el riesgo, porque como estamos tratando con seres humanos y la conducta del ser humano se explica a partir de ese componente de personalidad, es decir, de la esencia del ser humano misma, y si la sabemos estudiar, leer y realmente describir en su totalidad, muy seguramente tenemos la capacidad de predecir el comportamiento futuro de ese sujeto y la forma más probable en la cual se va a comportar. Y si eso lo tenemos también eminentemente claro, va a ser mucho más sencillo y mucho más eficiente y productivo que tengamos a bien considerar esas características para que esta persona nos acompañe en un proceso determinado o para que termine haciendo algún tipo de relación, ya sea personal o comercial, para con cada uno de nosotros. Hoy por hoy, la sociedad se ve abocada a una situación muy particular y realmente bastante estructural, y es que la mentira y el engaño aparecen casi que de la nada, y las personas, la gran mayoría de ellas, hoy mienten y engañan sin ningún reparo social o moral o religioso o espiritual.
Quiere decir esto que dependiendo de los beneficios que pueda lograr la persona, no va a tener ningún reparo en mentir o engañar. Y esto va a afectar indudablemente y va a fracturar la estructura de la seguridad. Cuando estamos vinculando personas o cuando nos estamos vinculando con personas, estrechando relaciones con personas bajo un discurso aparente, quiere decir esto que existen personas que tienen la gran capacidad a través de su discurso de endulzarnos en el oído, si ustedes me permiten esa expresión, y de llevarnos a creer que las cosas realmente parecieran ser fabulosas. Pero un análisis del riesgo basado en esas características que me expresa la persona, basado en ese discurso, en las expresiones de esta persona, me podría ayudar a entender que realmente muchas de estas cosas que me ha dicho, pero específicamente de cómo me las ha dicho, sugieren que no es confiable. Y cuando me sugieren que no es confiable, yo debería darme a la tarea, como persona responsable de mí mismo y de la empresa, de verificar cada uno de esos aspectos en aras de tomar la mejor decisión. Uno podría pensar que este tipo de evaluación en emoción y en detección de mentiras para el tema de seguridad es algo supremamente especializado y lo podría uno enfocar en aquellas dimensiones de la labor, en aquellas dimensiones de la vida que ustedes consideren esenciales y estructurales para todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de la empresa, de la entidad o de uno mismo frente a las relaciones con otras personas. Desde allí uno podría también, digamos que profundizar en temas mucho más estructurales, entendiendo características de la persona, pero a nivel de casi que de un diagrama de flujo, empezando a comprender que hay unas características muy particulares que predicen el riesgo en una persona en cuanto a conducta agresiva, violenta, delictiva o desviada de esa norma y de la adherencia a las normas y a las pautas, inclusive institucionales que se tengan, y que lo podemos llegar a detectar a través de un cuestionario de 10, 15, 20 preguntas que hagamos realmente en una entrevista profunda, y desde donde el profesional que haga esto y ustedes también como profesionales en cada uno de los campos, pues realmente empiecen a tener clara la estructura que podría llegar a seguir la predicción de una conducta que va a ser negativa o nefasta necesariamente para los intereses nuestros, ¿vale? ¿Qué viene acá? Viene algo muy importante y es decirles que la emoción como segundo componente de esta conferencia es realmente relevante. Empezar a entender que las personas tienen unas características emocionales que controlan gran parte de su vida es realmente importante. Empezar a comprender también que las personas tienen la capacidad, entre comillas, de regular esas emociones y de presentarse ante nosotros ante situaciones complejas con diferentes máscaras o tratando de ocultar realidades que nos podrían alertar del riesgo que tenemos ante nosotros. Desde ese punto de vista, este nuevo modelo que yo les propongo el día de hoy, que busca realmente intervenir en cosas muy importantes y realmente adquirir elementos y competencias de gran calidad para profundizar en este tema y minimizar los riesgos, pues se centra en esas entrevistas o en esas conversaciones donde yo movilizo la emoción del otro, donde necesariamente no me quedo con lo que la persona me dice y haciéndole una serie de preguntas para las cuales las personas ya están casi que listas para contestar, inclusive a lo mejor han tenido el tiempo para prepararse para contestar las preguntas que yo le quiero hacer y están totalmente disponibles para dar respuestas asertivas, supremamente, digamos que emocionales, casi que dramáticas en aras de convencerme o tratando de convencerme de que es la mejor opción que yo podría tomar. Pero cuando yo tengo esas habilidades, porque me he centrado y he venido capacitándome y diseñando esa competencia o esa destreza de preguntar y de saber preguntar a través de movilizar la emoción del otro, es decir, despertando la emoción del otro para identificar esas características que realmente me hablan de él, pues allí es donde voy a tener ventaja sobre ese otro, porque a partir del conocimiento de su emoción y cómo se moviliza esa emoción, pues yo podría empezar a hacer una manipulación, una persuasión para conocer realmente la persona y las características que acompañan a esta persona y por ende el riesgo que representaría esta persona. No todas las personas tienen la capacidad de expresar y regular sus emociones. La gran mayoría de nosotros lo que hacemos frente a una entrevista de trabajo, frente a un jefe, frente a un cliente, frente a una propuesta ambiciosa, muy seguramente es de regularnos en el sentido de contenernos y dar la apariencia de que somos personas supremamente confiables. Pero si nosotros empezamos a introducir
elementos que alteren la emoción del otro, vamos a empezar a ver en el reflejo de él, por filtraje de estas emociones, porque no son fácilmente contenibles, algunas expresiones, algunas variables, algunas características que me sugieren a mí que realmente no es tan estructurado o no es tan firme lo que la persona me está presentando, y por ende podría empezar a cuestionarme y no quedándome tomando decisiones en un momento determinado ante una situación que aparentemente pareciera ser realmente, digamos que, ventajosa. Entonces vamos a empezar a sumergirnos en el tema de la emoción y cómo regular la emoción, que es algo supremamente importante. Miren, hay una técnica muy sencilla que utilizamos nosotros en este tema de seguridad alrededor de las emociones, y es decirle al gerente, al líder, al que toma decisiones, realmente antes de tomar la decisión, escriba lo que está pensando, y después de que escriba lo que está pensando y cómo lo va a hacer, escríbalo todo por favor, léalo. Tómese un tiempo para leer lo que escribió y vamos a pensar nuevamente eso que acaba de pensar. Y de esta manera hacemos una racionalización de una manera menos intrusiva alrededor de lo que es la emoción, y podemos tomar decisiones con perspectiva, es decir, teniendo una perspectiva amplia de lo que podría llegar a pasar. ¿Sí? Dígame si vamos bien hasta acá, si ha sido claro, si ustedes van comprendiendo, para yo no tener que, digamos, tener todo un monólogo acá y al final ustedes me digan, no, pues no se hizo entender en nada, y ahí sí, pues, nos complejizamos aún más. Estamos entendiendo. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Hay una cosa muy importante y es el tema de empezar a movilizar la emoción, ya saben con qué fin y con cuál realmente sentir, y es tomar decisiones adecuadas en cuanto a qué tan confiable puede ser una persona o qué tan confiable puede ser las características o aspectos de un contexto o de una situación en particular. Desde allí podemos empezar a hacer varias cosas y empezar a analizar el discurso y a capacitarnos en este discurso, de tal manera que terminemos introyectando toda esta información, adhiriéndola a nosotros y utilizándola casi que de manera automática o de manera inconsciente en cada una de las conversaciones. Es decir, que al final ustedes de una capacitación de este tipo muy seguramente tengan mejores habilidades para detectar la mentira y el engaño o indicios de mentira y engaño en una persona que interactúa con ustedes. Una de las primeras características o de los primeros inicios de este abordaje tiene que ver con realmente darle contexto a la persona. Entonces no se apresure nunca por preguntar y por presumir lo que usted sabe y lo que usted conoce, sino siempre dedíquele tiempo y ayude y casi que persuada al otro a que cuente absolutamente todo y anímelo a que siga comentando cosas. Entre más amplio sea el discurso, o sea, entre más cosas diga esa otra persona, mayor posibilidad de que nosotros analicemos las situaciones, las congruencias o incongruencias en ese lenguaje, en ese discurso, y a partir de allí tomemos decisión. Y podamos incluso, si usted lo quiere así, y es más arriesgado, confrontar a la persona con las incongruencias o con las contradicciones que ha tenido en su discurso de acuerdo a lo que nos ha venido contando. Y esto tiene un sustento muy real, muy científico, y es que las personas muy seguramente van a tener dificultades para inventar cosas, para narrar cosas que no son ciertas, toda vez que van a tener que recrear esta situación a nivel mental porque no está estructurada como un recuerdo lo estaría. Y por ende ustedes van a ver a un sujeto que vacila más, que se le dificulta más expresar, que muy seguramente intenta pero encuentra contradicciones en su discurso. Y lo que nosotros vamos a hacer cuando estamos interactuando con estas personas después de capacitarnos efectivamente, pues muy seguramente es leer rápidamente las incongruencias que tiene el sujeto en su discurso, ponerlas en evidencia, confrontarlo y vamos a ver un sinnúmero de indicios emocionales que nos permiten tomar decisiones acertadas y adecuadas frente a cualquier situación, ya sea porque queremos incorporar gente a nuestros procesos, ya sea porque necesitamos un perfil muy exclusivo, muy valioso para una situación y un proceso realmente de gran importancia para nuestra empresa, o ya sea incluso para tener una relación interpersonal con una persona en aras de pretender por un negocio, una amistad, una sociedad. Todo esto lo podemos hacer bajo esta óptica, bajo esta lupa, teniendo claras las necesidades de observar, de prestar atención y demás. Posteriormente vamos a hacer algo muy importante durante las entrevistas que tengamos o durante las interacciones o charlas que tengamos de manera informal, y es el hecho de no hacer preguntas
relativamente estructurales en relación con lo que queremos conocer. Es decir, que antes de entrar a esas preguntas comprometedoras sobre el negocio, sobre la situación, sobre las implicaciones de una persona, vamos a hablar sobre temas triviales, temas sin importancia, temas muy sueltos, sobre el clima, sobre la situación del coronavirus y otras muchas características por las cuales la persona no tendría por qué llegar a mentir. Y esto es muy importante, no lo vayan a olvidar. Cuando nosotros empezamos a hablar de temas que no tienen relevancia y no tienen importancia para esa otra persona, vamos a observar una persona eminentemente espontánea y natural y vamos a ver cuáles son sus gestos, sus características, la forma de expresarse y cosas como estas para las cuales la persona no se había estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Como lo dije anteriormente, cuando usted cita a una persona en una entrevista, cuando usted se va a encontrar con una persona, esta persona ya lo ha estudiado, entre comillas, y ya sabe aparentemente qué usted le quiere preguntar, sobre qué le quiere hablar, y para todas las posibles preguntas ha estudiado y estructurado unas posibles respuestas. Cuando yo me enfrento a una persona en estas circunstancias y características, puedo llegar a tomar decisiones inadecuadas. Cuando yo cito a una persona a una entrevista para un empleo en particular, pues yo me preparo para ese empleo. Es el caso, digamos que en mi caso, cuando me llaman y me consultan muchas personas y me están diciendo, es que en tal empresa van a aplicar tal entrevista, van a aplicar tal prueba, dónde la bajo, cómo me preparo, y cosas como esta. Es decir, la persona ya se preparó para escuchar las preguntas que le van a hacer, ya se preparó para contestar la prueba que le van a hacer, y entonces lo más importante acá no es eso realmente. Lo más importante acá es sorprender a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que para las preguntas y las pruebas que estaba esperando encontrar, muy seguramente lo que va a encontrar es digamos, una conversación abierta, espontánea, que me permite entender cuáles son esas habilidades sociales que tiene el sujeto, que me permite entenderlo más allá en el tema de regulación emocional, porque si yo puedo leer y hacer una lectura clara de cómo realmente este sujeto se regula emocionalmente en cuanto a agresión, violencia, desviación de la norma, probabilidades de riesgo de que incida en una conducta delictiva, pues esto me va a facilitar tomar decisiones acertadas y adecuadas. ¿Pero esta lectura la puedo hacer? Claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que sacar al sujeto de su lugar de confort para el cual se había preparado. Y no hay nada mejor que la espontaneidad de la persona con la que se está hablando. Quiere decir que yo me tengo que salir de ese rol, de ese cuestionador como entrevistador y empezar a hacer una conversación supremamente amena, tranquila, sobre aspectos ligeros que están sucediendo en la vida cotidiana, porque a mí me interesa más la forma en la que el sujeto se expresa, porque esa expresión me habla del pensamiento y cómo se expresa y qué, digamos, qué emociones acompañan la expresión, porque me habla a mí realmente de la esencia de qué podría yo esperar de esa persona a largo plazo. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta. A mí me gustaría que abarcáramos todos estos temas, digamos que a nivel general, que tuviéramos claro todas estas categorías y todos estos elementos y que ustedes los empiecen a incorporar en el diario vivir. Muchas de las personas nos vemos abocadas a tomar malas decisiones, inclusive en el ámbito de las relaciones de pareja. Y muchas de estas características, con el tiempo, la persona dice, pues yo sí vi algunas cosas cuando empecé la relación, no obstante, no le presté atención. Y esto es de lo más importante. No lo vayan a olvidar. La gente ha dejado de lado el tema de la atención. Y esa atención como la capacidad realmente de enfocarse en los detalles oportunos. Pero como yo les decía, como yo les proponía al inicio, son tantas los detalles y las características en un momento determinado que la gente no sabe a qué prestarle atención realmente. Por eso lo que yo les propongo desde este modelo de evaluación y de abordaje de la seguridad, pues es el hecho de saber en qué vamos a centrar nuestra atención, dado que son características que se han venido estudiando y que nos ayudan a predecir ese riesgo que tendría asumir una relación, ya sea laboral o personal, con una persona en particular. Desde ese punto de vista necesitamos nuevamente empezar a despertar a los sentidos, empezar nuevamente a regular nuestras emociones y aprender a regularlas porque en ocasiones no las sabemos regular y esto nos lleva a que tomemos decisiones apresuradas e inoportunas para beneficiarnos propiamente dicho. Con todo este tema y con toda esta situación viene todo lo que tiene que ver con elementos de la escucha y la observación. Y la escucha y la observación nos van a dar una ventaja increíble. No se imaginan cuál ventaja van a tener ustedes cuando empiecen a articular todo lo que tiene que ver con atención, escucha y observación, porque les va a permitir realmente leer
de manera clara y detallada características de esa otra persona, del contexto y de los elementos para tomar decisiones adecuadas en un momento oportuno o mínimamente para generar algún proceso de desconfianza que le permita profundizar en ese conocimiento que es necesario para tomar la decisión. Entonces, esta regulación de emoción realmente es una gran ventaja cuando la empezamos a conocer, cuando la empezamos a trabajar y cuando empezamos a detallar cada uno de sus procesos, realmente las personas se van generando digamos que unos circuitos complejos de gran relevancia para tomar decisiones adecuadas. Yo creo que sobre esto vamos a estar profundizando, si así lo tienen bien, y vamos a empezar a conocer realmente las características y detalles de todos estos procesos. Vamos a mirar otros elementos que están en el discurso y en la persona propiamente dicha. Aparecen unas actitudes muy particulares en la persona cuando yo estoy hablando con ella que ustedes deben tener en cuenta. Y estas características son propias de las personas que mienten y engañan. Primero, cuando las personas mienten y engañan, muy posiblemente ustedes van a ver que cuando van a empezar a hablar de temas muy importantes sobre los cuales se está versando la conversación, empiezan a vacilar, empiezan en lo que llamamos, digamos que comúnmente, a patinar, o sea, no saben cómo entrar con la mentira o con la distorsión de esa realidad. Y uno empieza a ver que empiezan a tartamudear, empiezan a asfixiarse tratando de ingresar con la mentira, no saben cómo realmente introducir la mentira en la conversación y posteriormente esa vacilación se nos convierte en un enlentecimiento, o sea, la persona se vuelve mucho más lenta para manifestar lo que nos quiere manifestar si lo comparamos con lo que venía manifestando en una situación muy normal donde no tenía por qué mentir. Y por eso la importancia de que ustedes hagan un buen uso al inicio de la entrevista de un tema por el cual las personas no tendrían por qué mentir, porque esto me permite realmente comprender cuál es el comportamiento habitual y espontáneo del sujeto y a partir de ello contrastar o comparar los cambios que se tienen en el mismo cuando le preguntamos por cosas de importancia, ¿verdad? Preguntas como ¿por qué quiere estar en la empresa? ¿Por qué quiere ser mi socio? Y cosas como estas. Para ese tipo de preguntas, realmente las personas ya están preparadas. No son las preguntas que yo debería hacer realmente, independientemente de que siempre las hayamos tenido como presentes porque parecieran ser de gran importancia porque nos hablan de la identidad y el sentido de pertenencia que esta persona podría llegar a tener con la empresa. Pero es que no nos interesa que la persona se haya preparado y que haya estudiado nuestra misión, nuestra visión y otras muchas características que no son propias, sino que nos interesa es que la persona tenga la capacidad realmente de conducirse de manera adecuada, integrarse con nuestra institución y velar porque esta institución realmente prospere. Y estos elementos y estas características las encontramos en la forma de pensar, en la forma de regular emociones de cada uno de estos sujetos, ¿vale? Entonces, todas estas características yo espero que las tengamos muy presentes y que empecemos como a aprender a utilizar todas las estrategias que la ciencia y los modelos de ahora nos permiten emprender para sacar muy buen provecho y resultado de esto. ¿Cómo van hasta acá? ¿Qué dudas o preguntas tienen hasta acá? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer a través de los mensajes internos del chat o de igual forma puede activar su micrófono en este momento. Bueno, buenos días, Alejandro Zarabanda. En este momento tengo varias inquietudes frente a lo que tú comentas. Listo, Alejandro. ¿Cómo vas Richard, hasta ahí? ¿Cómo vas hasta ahí? No, muy bien, muy interesante. Definitivamente, al final tendré algunas observaciones y Perfecto. algunos interrogantes, pero muy, muy bien ajustado. Pero a mí, sinceramente, de manera particular y sabiendo el entorno, conociendo el entorno que manejamos todos los profesionales de seguridad, donde tenemos algunos esquemas, en su mayoría, en mi concepto, este personal es el que debemos capacitar, Richard, porque es el colaborador que está al día a día compartiendo, digámoslo literalmente, con el pueblo. Nosotros definitivamente tenemos cada uno en su condición diferentes perfiles, pero estamos hablando de mínimo un perfil de supervisor hasta gerente,
y consideraría muy importante, y al final de la charla me gustaría hablar contigo para ver cómo tú nos puedes ayudar a implementar a los niveles medios, digámoslo, a los vigilantes, a los supervisores, a los recorredores, a los analistas, todo este sistema para que ellos tengan una apreciación muy clara de algo que tú dices, la atención, la escucha y la observación. Para mí es vital esos tres parámetros, Richard. De pronto, Alejandro y Richard, complementando lo dicho por Alejandro, esta charla inicial que está haciendo Richard, pues está dirigida a un foco de nuestros aliados estratégicos. Lógicamente habrán otros invitados muy especiales aquí, pero la idea es seguir en conversaciones con Richard, con el área de gestión humana y mirar estos temitas, cómo los podemos nosotros permear en la organización. Totalmente de acuerdo, Julio, gracias. Sí, ingeniero Alejandro, genial. Miren, realmente esta es la perspectiva, es empezar a decir, bueno, avancemos, porque a veces la gente se queda con el tema de que el riesgo es estático, cuando el riesgo realmente es dinámico y ese riesgo se podría leer, se podría mapear, se podría hacer una trazabilidad del riesgo y empezar a ver cómo ha evolucionado, pero esa evolución está en generar habilidades y destrezas para las personas que lo administran, que administran el riesgo, ¿cierto? Y esas habilidades y destrezas se pueden construir. Y después de que digamos que se instauran en la persona las puede evolucionar. Y esto le ayudaría sin duda alguna a las personas a tomar decisiones adecuadas en un momento oportuno. Porque digamos que las personas que vulneran los riesgos, que vulneran la seguridad, son personas que día a día se capacitan en cómo vulnerar el riesgo y hacen lectura de esas dinámicas propiamente dichas. Entonces, por eso nosotros tenemos que anticiparnos, y esa anticipación la podemos hacer basada en estos modelos a partir de todos los elementos de personalidad en general, a partir de todas las estructuras cognitivas y emocionales de las personas y a partir de dotar a nuestro personal y a las personas que nos acompañan en cada uno de los procesos en todos estos elementos. Y a nivel personal nunca está de más realmente conocer algunos elementos y aspectos de la mentira y el engaño y todo lo que tiene que ver con la regulación emocional, porque créanme que les va a permitir tomar decisiones asertivas en un momento dado ante una situación muy particular, ya sea familiar, de pareja, de negocios, bueno, un sinnúmero de, digamos que de procesos que podríamos alcanzar cuando tenemos estas habilidades y nos formamos para desarrollarlas. Y es un proceso muy bonito. Yo le digo a la gente tomando el pelo, pues a la final, cuando usted aprenda a detectar la mentira y el engaño y estos indicios que son tan importantes de manera científica, a lo mejor se quede sin pareja, le digo yo tomando el pelo a la gente, ¿no? Porque va a entender que muchas de las personas mienten y engañan y que estas decisiones de detectar la mentira y el engaño nos van a obligar a tomar y asumir riesgos y a administrar ese riesgo. O sea, qué tanto riesgo me representa una persona y cómo debo procesar ese riesgo en aras de que la función que desarrolla, si ya está en la empresa, realmente no se vea afectada propiamente dicho. Todo el tema de seguridad especializada, con el manejo de documentos, el manejo de claves, el manejo de dinero, puede pasar por estos filtros que son supremamente estructuradas y podríamos llegar a decir que podemos disminuir ese riesgo cuando conocemos la dinámica que sigue en la persona que queremos que lo administre. Entonces valdría la pena profundizar, claro que sí, y para eso estamos supremamente dispuestos, ¿no? Bueno, podemos seguir avanzando en varias cosas y podemos seguir diciendo que lo más importante acá tiene que ver con el hecho de lo que hemos dicho, atención, observación, escucha, pero esa atención, observación y escucha debe estar respaldada en modelos. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno realmente se centrara en todo el espectro de las situaciones que se presentan, muy seguramente no acabaría de hacer de manera rápida y temprana todo lo que tiene que ver con un análisis para tomar decisiones que en ocasiones son casi que inmediatas. Desde ese punto de vista hay que optimizar procesos y esa optimización de procesos me las permiten a mí los modelos que conozco. Entonces hay algunos modelos de la conducta desviada, del riesgo de delito y otras muchas situaciones características que me permiten a mí a través de una serie de preguntas y un análisis complejo empezar a deducir de manera rápida, entre comillas, qué tanto riesgo me representa una persona que tiene unas variables intervinientes y que tiene unas características muy particulares. Y a partir de esta detección de estas variables, realmente asumir mi responsabilidad en la administración del riesgo. Es decir,
esta persona me representa un riesgo alto, medio o bajo, ¿y qué hago? ¿La contrato, la integro a este proceso, no la integro? Pues ¿de qué depende? Entonces hago un análisis también de riesgo basado en el contexto, y dependiendo de las necesidades del contexto y la compatibilidad del riesgo que representa la persona, pues tomo decisiones de si la instauro en ese contexto o no la instauro en ese contexto, o si la instauro pero hago un monitoreo constante del riesgo y unas evaluaciones progresivas que me permitan administrar ese riesgo y asumir menos posibilidades de que las cosas se salgan de control. De allí vienen muchos modelos que tenemos basados en personalidad, basado en emociones y basado en toda la parte cognitiva que podemos administrar y que ustedes podrían aprender a manejar sin duda alguna para tomar también grandes decisiones en este tipo de procesos. Posteriormente, en el campo de la mentira y el engaño, pues nos encontramos con un sinnúmero de variables. Lo primero que tenemos que analizar nosotros en el campo de la mentira y el engaño, como lo veníamos diciendo, digamos que es un elemento sustancial y es el hecho de presumir que las personas en la vida real tienen por qué mentir y tienen por qué engañar. Y que esas características se deben analizar antes inclusive de entrar a preguntarle a una persona. O sea, lo primero que uno debería hacer es cuáles son, digamos, las motivaciones que tendría esta persona para mentirme o para decirme la verdad. Y a partir de estas motivaciones empezar a hacer una lectura clara de lo que el otro individuo me está comentando, sobre la base de ese contexto de realidad, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con credibilidad descansa también en esa base de las probabilidades o posibilidades de que una persona me miente y me engaña en un momento determinado, porque hay unas intenciones, porque hay unas situaciones particulares. No es lo mismo que yo le pregunte al amigo de un super amigo por una situación particular en la cual quiere investigar y en el cual él se ve afectado, a que le pregunte a una persona que no está vinculada afectivamente con él. Porque muy seguramente el amigo como tal tiene por qué mentir. Es decir, que le antecede una situación afectiva de vínculo con el otro y de lealtad, entre comillas, con el otro, y muy seguramente las respuestas que me esté dando a mí estén sesgadas por esta situación. Pero si yo no hago evaluación de ese contexto, voy a tomar decisiones inadecuadas o inclusive distorsionadas de la realidad y a lo mejor tenga que asumir un riesgo que no debía asumir cuando pude hacer una evaluación de contexto antes de llegar a tomar una decisión en particular. Desde este modelo lo que estamos tratando de hacer es decirle a la persona, venga y mire, observe, escuche, administre el riesgo, administrelo desde los modelos que nosotros manejamos, tenga en cuenta estas variables, tome decisiones adecuadas a partir de unas variables que le ayudan a predecir la conducta futura de la persona. No olvide nunca que el riesgo es dinámico. Quiere decir esto que hay una necesidad sentida de estar haciendo evaluaciones periódicas para saber qué variables o qué características se han modificado en los sujetos o en el contexto, y bajo la incidencia de estas modificaciones, qué tanto riesgo debo asumir o qué tanto control o ajustes de los cuales me debo apropiar para que el riesgo nuevamente disminuya. El riesgo siempre estará presente en todas las acciones y elementos que nosotros emprendamos, en todas las interacciones y en todas las personas. No obstante, nosotros lo que tenemos que ser es garantes de administrarlo, realmente llegar a determinar con claridad que ese riesgo se mantenga bajo para evitar situaciones complejas. Y el control, la evaluación a través de modelos nos lo va a permitir sin duda alguna, la predicción de conducta y de situaciones a partir de los sujetos y las personas que intervienen en los procesos nos lo va a permitir también. Entonces, la expectativa como tal, en general, ya como para ir cerrando, es que nosotros le podamos empezar a ofrecer, en el buen sentido de la palabra, a las personas una perspectiva totalmente diferente de la evaluación y de las interacciones del ser humano. Una perspectiva que está basada en unos modelos muy específicos y que le permite al sujeto hacer una lectura, le permite a la persona hacer una lectura de ese otro y tomar decisiones realmente de acuerdo a qué tan confiable es ese otro. Que esa lectura esté basada en elementos estructurales, claros, definidos, concretos, que realmente no me lleve mucho tiempo analizarlos o inferirlos de la otra persona, para no quedarme en un sinnúmero de características que al final no me aportan para tomar decisiones adecuadas o que hacen que las decisiones que deba tomar se desplacen en el tiempo y asumir una situación compleja en el tiempo cuando pude haberlo solucionado en un momento determinado o oportuno. Que las personas se capaciten, que es muy importante realmente que nos capacitemos,
que empecemos a regular nuestra emoción, porque la emoción nos permite tomar decisiones adecuadas en un momento determinado, porque nos permite disminuir todo ese sesgo o ese error de percibir las cosas cuando no son de la manera en la que lo estamos observando, y empezar realmente a decir cómo nos apropiamos de este conocimiento y cómo realmente este conocimiento nos ayuda a generar procesos de mayor efectividad, de mayor impacto, con menor riesgo y con menor compromiso institucional y personal en cada momento. Entonces yo creo que con esto termino, no sé qué preguntas tengan y con muchísimo gusto las vamos resolviendo, claro que sí. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla a través del chat o pide la palabra y hace su comentario sobre la conferencia. Aprovechemos este espacio para salir de esas dudas que tengamos respecto a lo escuchado hasta el momento, o si queremos saber sobre algo más, también podemos aprovechar aquí al experto Richard Larrota Castillo. Señor Richard, buenas. Habla Jorge León, coordinador de Cevicol, Ruitoque Condominio. En la entrevista, Hola, Jorge. bien, gracias. En la entrevista, ¿qué tipo de actitud se debe tomar frente al entrevistado? Bueno, muy bien. Esto es muy importante porque la gran mayoría de entrevistas están casi que prediseñadas, Jorge, y estimados. O sea, cada vez que las personas van a una entrevista están predispuestos, es decir, se han venido preparando para lo que va a ser la entrevista y casi que las preguntas que se van a hacer, porque estamos ajustados a protocolos estandarizados, ¿verdad? La gran mayoría de veces. No obstante, lo que se debe hacer no es vulnerar el protocolo, sino realmente empezar con un diálogo supremamente, digamos, sutil, que no alude a las preguntas para las cuales la persona se había preparado. La gran mayoría de veces lo que yo hago cuando entrevisto a una persona es realmente hablar de cosas que no sugieren, que no son preguntas directas, pero que sugieren interacción y diálogos con esa otra persona. Realmente decir cosas como hablar sobre el clima, sobre la congestión, el tráfico de la ciudad, pero sin referírselo directamente a él, para sugerir realmente ese diálogo y ese discurso espontáneo para con esta persona. Pero no olviden que no se trata de dialogar con esta persona, o sea, lo importante no es el diálogo con la persona, sino el análisis que yo hago de las expresiones naturales y espontáneas de este otro. O sea, que yo pueda observar y escuchar absolutamente todo lo que dice, desde su lenguaje corporal, es decir, desde su postura, hasta cómo expresa emociones y cómo se reflejan en el rostro a partir de las cosas que yo voy diciendo. O sea, lo que estoy haciendo es un monitoreo claramente de la conducta, de la emoción y de la forma de pensar en este sujeto traducido en el diálogo que tiene conmigo, para que posteriormente yo tenga elementos de contraste y saber cómo se modifica su comportamiento cuando yo quiero hablar de cosas mucho más, digamos que importantes en relación con el empleo o con la situación de seguridad específicamente. Entonces acá lo que vamos a ver es alteraciones y cambios en el comportamiento que vamos a tomar como indicios de mentira y engaño, y a partir de ello vamos a profundizar en cada una de estas situaciones para investigar y llegar a conclusiones efectivas que nos permitan tomar decisiones adecuadas. Gracias, gracias. Con gusto, Jorge. Buen día. Muy buenos días. Mucho gusto, Nelson Zambrano, coordinador de seguridad Cevicol Bogotá. Una preguntita, Hola, una Nelson. persona que Sí, es señor. mitómano, que tiene la tendencia a creer, a decir las mentiras y hacerlas como creencias, ¿cómo se puede identificar una persona que cumple esas cualidades? Yo creería que acá lo más importante, digamos que la mitomanía como patología propiamente dicha y unas características, uno la podría identificar a partir del contexto también de todo lo que ha sido la estructuración de la personalidad de este sujeto, es decir, el ambiente y el contexto en el cual creció, el tipo de características de ese contexto en el cual creció, me van permitiendo a mí entender realmente qué estrategias y qué necesidades tuvo este sujeto para sobrevivir o para, digamos que, solventar las situaciones que se le han presentado. Entre más complejas hayan sido estas situaciones para esta persona y más recursos haya necesitado para solventar ante las situaciones de desventaja que tuvo, pues muy seguramente más instaurada esté la mentira en él.
No obstante, cada vez que yo hablo con la persona, si yo veo que la persona tiene indicios de mentira, lo que voy a necesitar, Nelson, aquí es algo muy importante y es darle contexto. O sea, no apresurarme a preguntarle, sino animarlo a que se extienda en lo que me está contando. Entonces, si alguien a mí me pregunta cosas como estas, como la que me acaba de preguntar Nelson, yo lo que le diría a Nelson, ¿y por qué este tipo de pregunta? ¿Qué te gusta saber de esto específicamente? Y te animo a que me cuenten más. Y cuando termines eso, te digo, ¿has conocido algún caso de este tipo donde alguna persona sea realmente mitómana? Y entre más discurso tengas, mayor capacidad de análisis voy a tener yo como entrevistado para empezar a mirar las incongruencias y las incoherencias que son propias de la mitomanía. Entonces, en un mitómano lo que yo voy a encontrar son un sinnúmero de incongruencias, pero sin duda alguna un sinnúmero de incoherencias. Es decir, que el discurso de este sujeto realmente no se ajusta a las características del contexto del cual él me está hablando. Y muy seguramente muchas cosas parezcan ser inclusive irreales o no posibles o no viables. No obstante, el sujeto se mantiene y quiere asegurar y quiere realmente hacerme creer que así es. Entonces, contexto, un sinnúmero de contexto, animarlo a que cuente más, porque entre más cuente, más dificultades va a tener para relacionar una cosa con otra. Perfecto, Richard, mil gracias. Richard, por acá en el Señor, chat, Carlos Fernando González nos pregunta que en una entrevista de investigación, ¿qué debemos tener en cuenta del lenguaje no verbal del entrevistador? ¿del entrevistador Sí, del o del entrevistador. entrevistado? Del entrevistador. Pero me Bueno, imagino que se refiere al entrevistado. Sí, él lo aclara porque, abajo. Pone bueno, entrevistado. porque hay dos cosas, ¿no? Miren, uno debe realmente entrenar al que entrevista. Y se debe entrenar en algo que yo les dije y es muy importante, nunca lo vayan a olvidar, y se llama en el tema de regulación emocional y filtraje emocional. El entrevistador debe entrevistar tal cual como ustedes me ven a mí, que ya por, digamos que por todos los años de trabajo, que son 19 años, soy más bien parco. Quiere decir que la persona me va hablando a mí y va dialogando conmigo, pero realmente mis expresiones realmente son bastante parcas. Y esto le dificulta al sujeto que haga lectura de mis emociones y que ajuste su discurso. Porque cuando yo estoy hablando con una persona y le estoy mencionando alguna situación y la otra persona se sorprende o se asquea de algo o le parece una situación compleja y me lo evidencia en sus expresiones emocionales y faciales, muy seguramente yo voy a ajustar mi discurso rápidamente. Yo hago lectura y lo que hemos encontrado en las personas que extorsionan, que delinquen, que son expertos, que tienen carrera delictiva en manipular, en engañar y demás, es que hacen una lectura muy adecuada de la emocionalidad del otro, o sea, del que me entrevista. Entonces yo te voy hablando, si tú me expresas emociones en tu rostro, yo me ajusto a esas emociones y ajusto mi discurso. Yo digo, esto no le está agradando, mentalmente lo pienso y automáticamente paso a ajustar mi discurso. Y puedo decir cosas como las que ustedes han escuchado, ¿cierto? No, esto era broma, era tomando el pelo para ver, pero realmente yo pienso que tal cosa y ajusto mi discurso, ¿verdad? O esto lo he escuchado a otra persona, pero no es que yo lo piense así. Todo ese ajuste de discurso también me sugiere mentira y engaño, pero sobre todo lo que uno debe tener en cuenta con la entrevista es que uno debe ser parco en el buen sentido de la palabra para no generar facilidad para que el otro me miente, me engañe. Y en el otro, toda la expresión facial a nivel emocional realmente es muy importante que la tengamos en cuenta, pero en relación con el lenguaje del sujeto, con el discurso. Es decir, si el sujeto me dice que realmente está muy interesado, que está sorprendido, pero yo estoy mirándolo a la cara y no veo ni sorpresa, realmente ni reacción emocional alguna, congruente o coherente con lo que me acaba de decir, yo digo, bueno, este sujeto se está conteniendo, este sujeto se está regulando y muy seguramente no tenga la intención que me quiere verbalizar, no tenga la intención realmente de procurar por la mejora de la situación, sino que simplemente está tratando de aparentar y hacerme creer que así es. Por aquí también Onassis Abril Torres nos pregunta que dentro de tu experiencia, ¿cómo describes la fiabilidad del polígrafo como herramienta de apoyo y complemento de selección? Bueno, no sé si hay varias cosas con el polígrafo, ¿cierto? Y siempre he creído que más que la poligrafía propiamente dicho es la habilidad de la persona que maneja el polígrafo. Y no solamente para administrar, digamos que todo el proceso poligráfico, sino realmente para saber entrevistar también y hacer saber que el polígrafo es un instrumento de ayuda a ese resultado final
que son las conclusiones que yo tengo como experto en el tema de evaluación propiamente dicho. O sea, el polígrafo por sí mismo realmente no debería ser la totalidad de la evaluación del proceso de selección, sino que deberíamos tener personal altamente preparado y calificado y realmente que se esté entrenando continuamente para detectar y conducir a las personas a que evidencien lo que realmente son y lo que realmente quieren. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos nuevas tendencias en entrevista, donde no solo nos limitamos a la máquina propiamente dicho, no solo nos limitamos a un procedimiento y a una serie de preguntas estructuradas y estandarizadas, sino que realmente tenemos personas que estamos trabajando en el tema de funcionamiento cerebral, funcionamiento emocional, todo lo que tiene que ver con estos aspectos, y que logramos movilizar a la persona para comprender mejor lo que realmente son. Por aquí Johnny Álvarez nos pregunta, ¿qué concepto o apreciación tiene de las nuevas técnicas de detección del engaño, como las que se hacen a través del análisis de los ojos? Realmente yo no me quedo con eso, ¿vale? De una vez les digo, digamos desde mi punto de vista, algo muy personal. Realmente el tema de análisis de ojos, pues es una corriente que tiene poco, digamos que poca validación científica. Realmente podría ser complejo, podría manipularse fácilmente. Y yo prefiero un conjunto de estrategias, lo que hemos llamado modelo, y es lo que les propongo. ¿Cierto? Tenemos un modelo científico estructurado que está basado no solamente en elementos de personalidad, emoción, regulación, sino también en indicios tanto verbales, no verbales, fisiológicos, indicios movidos a través de la emoción, pero también indicios movidos a partir de la cognición, y específicamente donde el entrevistador o la persona que está interactuando de manera directa tiene un rol activo y tiene la capacidad de comprender la complejidad de las dimensiones cerebrales del sujeto, de esa emoción, y la saben manejar en pro de obtener información real y formal que le permita tomar decisión. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Richard, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Dentro de la charla que hemos visto, hemos escuchado, me parece muy importante que nuestro equipo operativo, y fue parte de pronto lo que mencionaba Alejandro Sarabanda, las habilidades para detectar esa mentira y ese engaño, que me parece muy importante que no lo tenga solamente en los niveles tácticos y estratégicos, sino también en el nivel operativo. ¿Qué tendría que contemplar ese modelo que tú dices para que ellos también tengan pueden despertar esas habilidades y sean usadas en pro de la mejora y la prevención de riesgos en nuestros servicios? Claro, a mí me parece que es supremamente pertinente, y para ellos podríamos hacer todo un proceso de capacitación en todo lo que tiene que ver con detección temprana de la mentira y el engaño. Y todo esto nos lleva a la prevención, o sea, no realmente simplemente a reaccionar cuando ya nos presenta el problema, sino a prevenir desde la conducta misma del individuo, inclusive desde el diálogo con otra persona, desde el mismo diálogo con otra persona. Si uno presta atención, si uno se ha capacitado y uno ha desarrollado las habilidades, desde ese discurso, las palabras, el tono de voz, el ritmo como tal, la respiración que está manejando la persona en un momento preciso, pues muy seguramente vamos a encontrar cosas muy particulares y muy fáciles de detectar. Desde decirle a la persona cosas como, qué pena, no lo escuché, repítame lo que me acaba de decir. Eso repítame lo que acaba de decir, no es simplemente porque no lo haya escuchado, sino que yo quiero ver realmente y prestar mucha más atención a los cambios comportamentales que se vayan a observar en el sujeto, porque ese repítame lo que me acaba de decir es casi que cuestionador. Entonces lo podrían hacer las personas de manera operativa y de manera casi que automática. O sea, no quedarse con el primer mensaje, sino decir, repítame lo que me acaba de decir. Pero es un repítame que pareciera ser muy formal, pero lo que busca es analizar el discurso del sujeto de manera rápida y efectiva y ver los cambios emocionales que se van a presentar en el rostro, porque la persona viene preparada para convencer e impactar de una vez, pero cuando ve que alguien lo cuestiona y lo confronta, muy seguramente se nos desajusta un poco, y esa lectura la hagamos y prevengamos. Gracias, Richard. Richard, aquí tenemos dos preguntas más para ir cerrando ya Sí, señor. con el webinar. La primera es de Efraín Guerrero y pregunta, ¿qué estrategias de contrainterrogatorio debe tener un investigador en el manejo de la información? De contrainterrogatorio, pero estamos hablando del ámbito penal para contrainterrogar.
Efraín, si quieres puedes activar el micrófono y no, parece que Efraín solo ¿Se me nos fue? dejó la pregunta y listo. Ya, Y ya, esta ya está última, ahí en el chat. Está ok, en el chat. coloca en los casos específicos o de investigación. Bueno, yo creo que contrainterrogar es mucho más, digamos que más sencillo en el buen sentido de la palabra, porque estamos jugando con el discurso del otro. Pero no olviden que lo más importante siempre, si queremos hacer un buen análisis del discurso del otro, es alentarlo a que comente más cosas. Nos tenemos que regular emocionalmente, y esto es muy importante porque nos pasa a todos los seres humanos, y es que siempre queremos tener protagonismo y siempre queremos hablar y siempre queremos, en el buen sentido de la palabra, presumir todo lo que hacemos, lo que hace la empresa, lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, pero no tenemos que olvidar que la entrevista es para el otro, no para nosotros. O sea, no es el otro entrevistándonos a nosotros, porque cuando el otro alcanza control de la entrevista, realmente terminamos haciendo nada, una charla donde no sacamos provecho alguno y no tomamos decisiones adecuadas. Entonces acá siempre se trata de alentar al otro a dialogar, a hablar con nosotros y que de ninguna manera nosotros terminemos cediendo el control de la entrevista al otro y lo terminamos cediendo cuando nuestro discurso prevalece por encima del sujeto que estamos entrevistando. No vamos a permitir esto, no vamos a realmente de ninguna manera a dejar que esto suceda, porque si no, simplemente el que va a salir beneficiado es el otro que está escuchando, le interesa saber cómo pensamos, cómo realmente tomamos decisiones y a partir de cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, ajusta su discurso y nos termina convenciendo de algo que realmente no es cierto. La segunda pregunta la hace Ramón Eduardo Flores y dice, ¿qué tipo de conductas o gestos del entrevistado en general nos pueden indicar engaño? Bueno, muchas, ¿no? Pero sobre todo, digamos que a nivel, digamos que estamos hablando a nivel verbal, todo lo que tiene que ver con vacilaciones en relación con el hecho de importancia que se está abordando en ese momento. Todo lo que tiene que ver con el tiempo que se demora el sujeto para responder. Recuerden que la gran mayoría de personas, o las personas cuando tienen que inventar cosas, o sea, mentir, pues se van a demorar mucho más a nivel cognitivo porque tienen que recrear esa información que no está presente, que es totalmente diferente a cuando una persona la recuerda, ¿verdad? Porque rápidamente la trae de su memoria a largo plazo, a su memoria de trabajo y termina contando la situación. Pero cuando la persona no ha vivido la experiencia o está falsificando la información, necesariamente tiene que recrear esa información, o sea, construir esa información y es un proceso más complejo. Y ahí es donde uno tiene que avivar a la persona para que siga contando, porque entre más cuente, más complejo le va a ser encadenar una cosa con otra, la que nos acaba de decir cuando está mintiendo. Y vamos a encontrar un sinnúmero de incongruencias e incoherencias. Digamos que todo lo que tiene que ver con esto, con el tiempo para responder, las vacilaciones para responder, todo lo que tiene que ver con muletillas, agitación de la respiración y otros muchos elementos van a estar allí presentes. Y listo, la última pregunta ya para finalizar con la sesión, la hace Carlos Fernando González. Pregunta, ¿qué tan importante es crear rapport con el entrevistado? Eh, digamos que no tiene que ser lo primordial realmente y en ocasiones no es tan importante como uno o le han enseñado o le han dicho que debe ser. Esas son las entrevistas tradicionales donde realmente lo que uno quiere generar rapport o empatía con el otro, simpatía más bien con el otro, pero en una entrevista formal, dependiendo de la situación y las circunstancias, uno podría adecuar. Y uno podría decir, realmente necesito que se genere mayor ansiedad y mayor incomodidad de esta persona para saber cómo responde a la situación, pero no necesito generar simpatía con él, no necesito generar rapport con él realmente. Entonces no necesariamente lo debo hacer. No soy amante de generar rapport con las personas, soy amante de ser amable, pero digamos, no familiarizarme con esta persona, porque ese semblante de desconfianza lleva a que la otra persona se esfuerce por hacerme creer. Y en ese esfuerzo por hacerme creer como entrevistador, vamos a encontrar mayor número de indicios. Cuando la persona se familiariza con nosotros, encuentra rapport con nosotros, realmente la persona no se va a esforzar porque cree que está así convencida y le va a fluir y va a ser mucho más espontáneo, ¿verdad? Entonces yo nunca o en la gran mayoría de veces no lo recomiendo. Listo, Richard, creo que esas han sido todas las preguntas del webinar. Yo creo que ya podemos Bueno, ir concluyendo y Richard, cerrando. pues
Sí. Agradecerle su espacio y, lógicamente, tomamos atenta nota de todo lo que usted nos ha manifestado y lo que más nos ha dado que nos pueda ser útil en nuestras actividades. Nuevamente agradeciéndole ese compartir con nosotros. A las personas que han sido invitadas, seguimos generando estos escenarios de aprendizaje que por mi perfil y por mi orientación son muy importantes en todas las organizaciones, no solamente en el área de seguridad, sino todos nuestros aliados también en las diferentes empresas donde prestamos nuestros servicios. Entonces, Richard, estamos en comunicación. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Qué gusto, de verdad, haber compartido. Cualquier cosa, con el mayor de los gustos, estoy ahí presente para colaborarles. Un abrazo. Muchas gracias, felicidades, buen día. Muchas gracias, excelente tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día, que estén bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable, buen día. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias a todos los que se vincularon al webinar. En la tarde les estaremos compartiendo la grabación de la sesión y esperamos contar con su presencia en próximas conferencias. Feliz día.